dado amor, y eso es ignorado. En mi corazón ya no guardo halagos, solo pienso en Dios y en cómo alcanzarlo. Yo aprendí de ti lo más importante, no esperar amor, sino darlo antes. Me dijiste tú que aquí nada es fácil, que debo luchar para no olvidarte. ¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad aprecio y agradezco su compañía en este programa en el que estamos tratando de conocer a los doctores de la iglesia. Son 37, hoy hablaremos de San Isidoro de Sevilla, pero antes, como todos nuestros programas, los invitamos a participar en nuestra trivia. Tenemos 2 preguntas pendientes del programa anterior, primera de las cuales dice: ¿dónde dice la Biblia? Cuando Dios quiso, Nehemías, enviado por el rey de Persia, mandó que buscaran el fuego los descendientes de los sacerdotes que lo habían escondido. Pero como ellos informaron que en realidad no habían encontrado fuego, sino un líquido espeso que la mayoría llama nafta. Esto, amigos, está en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 1, versículos 20 al 21 y también el versículo 36. Repito, segunda de Macabeos, capítulo 1, versículos 20 al 21 y también el versículo 36, que es el origen del petróleo en la Sagrada Escritura. Segunda pregunta pendiente: ¿dónde dice la Biblia? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor. Esto lo encontraremos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21. Repito, Juan 14, 21. Y nuestras preguntas para el día de hoy, primera de las cuales: ¿dónde dice la Biblia? Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. ¿Dónde dice esto, amigos, que es tan tranquilizador? Si supiéramos todos. ¿Dónde dice la Biblia? Repito, si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. ¿Dónde dice? Y segunda pregunta para nuestra trivia de hoy: ¿dónde dice la Biblia? Ustedes son mis testigos, yo soy Dios, yo lo soy desde siempre y no hay quien libre de mi mano. ¿Dónde dice la Sagrada Escritura esto, amigos? Repito, ustedes son mis testigos, yo soy Dios, yo lo soy desde siempre y no hay quien libre de mi mano. Participen, escríbanos a feyrazon@mariavision.com y participen con nosotros. Busquen por ahí en la Biblia y encontrarán. Y vayamos, amigos, a recorrer a nuestro amigo de hoy, nuestro doctor de hoy, que es ni más ni menos que San Isidoro de Sevilla. Recuerden que estamos recorriendo a estos grandes doctores que seguramente tienen mucho que enseñarnos, aún en esta generación nuestra. Y vayamos pues a conocer a San Isidoro de Sevilla, nacido probablemente en Cartagena, España, hacia el año 556 y muerto en Sevilla el 4 de abril del año 636. Fue un eclesiástico católico y erudito polímata, hispanogodo de la época visigótica. Fue arzobispo de Sevilla durante más de 3 décadas, del 599 al 636, y canonizado por la Iglesia Católica. Se desconoce el lugar real de nacimiento de Isidoro,
Aunque su familia era originaria de Cartagena, es decir, en España, era hijo de Severiano, el cual pertenecía a una familia hispano-romana de elevado rango social. Su madre, en cambio, era de origen visigodo y, según parece, estaba lejanamente emparentada con la realeza. Su familia, como ya dijimos, era originaria de Cartagena, España, y se distinguió por su contribución a la conversión de los reyes visigodos, que eran arrianos, y ellos los convirtieron al catolicismo. Al parecer, la familia de Isidoro huyó a Sevilla tras la conquista bizantina, al ser estos defensores del rey Águila I, frente a Tanagildo, que era aliado de los bizantinos y quienes triunfaron. Miembros de esta familia son su hermano San Leandro, por cierto, su inmediato predecesor en el arzobispado de Sevilla y oponente del rey Leovigildo. Llegó al arzobispado al inicio del reinado del nuevo rey, el ya católico Recaredo. Su hermano San Fulgencio, que llegó a ser obispo de Cartagena y de Astigui, actualmente Écija en España, y también su hermana Santa Florentina, de la que la tradición dice que fue abadesa, a cargo de 40 conventos. Los 4 fueron canonizados y se les conoce colectivamente como los 4 santos de Cartagena, siendo los patrones de la diócesis cartagenera. Isidoro también es hermano de Teodora o Teodosia, reina de la Hispania visigoda por su matrimonio con el rey Leovigildo. Isidoro y sus hermanos Leandro, Fulgencio y Florentina son tíos, por tanto, de los hijos de Leovigildo y Teodora, que son San Hermenegildo y el rey Ricaredo, rey visigodo que se convirtió al cristianismo católico. Se formó con lecturas de San Agustín de Hipona y del Papa San Gregorio I Magno. Estudió en la Escuela Catedralicia de Sevilla, donde aprendió latín, griego y hebreo. Al morir su hermano Leandro, arzobispo de Sevilla, lo sucedió en el gobierno de la diócesis y su episcopado duró 37 años, del año 599 al 636. Vivió en una época de trascendencia especial entre la decadencia de la Edad Antigua y del mundo romano, y el nacimiento de la Edad Media y de las nuevas nacionalidades de influencia germánica, y podríamos incluir aquí el nacimiento del Islam, de esa religión que también conocemos en nuestros días. En ese contexto, se puso a recomponer las debilitadas estructuras culturales de España y desplegó todos sus recursos pedagógicos para contrarrestar la creciente influencia de las culturas consideradas bárbaras. Propició el desarrollo de las artes liberales, del derecho y de las ciencias, y en el Cuarto Concilio Nacional de Toledo, iniciado el 5 de diciembre del 633, estableció las bases de un decreto que impuso una política educativa obligatoria para todos los obispos del reino. La maestría de San Isidoro en griego y hebreo le dio reputación de ser un estudiante capaz y entusiasta. Su propio latín estaba afectado por las tradiciones locales visigodas y contiene cientos de palabras identificables como localismos hispanos. El editor de su obra en el siglo XVII encontró 1640 de tales localismos reconocibles en el español de la época. En una época de desintegración de la cultura clásica, de violencia e ignorancia entre las clases dominantes, Isidoro impulsó la asimilación de los visigodos que ya llevaban 2 siglos en Hispania, a fin de que consiguieran un mayor bienestar, tanto político como espiritual, del reino. Para ello ayudó a su hermano en la conversión de la casa real visigoda, pues ellos eran arrianos al catolicismo, e impulsó el proceso de conversión de los visigodos tras la muerte de su hermano en el año 599. Presidió el segundo sínodo provincial de la Bética en Sevilla en noviembre del 618 durante el reinado de Sisebuto, al que asistieron no solo prelados peninsulares, sino también de la Narbonense, que formaba parte del reino visigodo de Toledo y Galia. En las actas del concilio
se establece totalmente la naturaleza de Cristo, rebatiendo las concepciones arrianas. A edad avanzada, Isidoro también presidió el Cuarto Concilio de Toledo en el año 633, que requirió que todos los obispos estableciesen seminarios y escuelas catedralicias. Siguiendo las directrices establecidas por Isidoro en Sevilla, fue prescrito el estudio del griego y del hebreo, y se alentó el interés por el estudio del derecho y la medicina. También marcó la unificación litúrgica de la España visigoda e impulsó la formación cultural del clero. El concilio fue probablemente un reflejo de las ideas de Isidoro, pero el concilio no solo produjo conclusiones de carácter religioso o eclesiástico, sino también político. El lugar ocupado por el rey y la deferencia a él debida en el concilio es también destacable. La iglesia es libre e independiente, pero ligada mediante una solemne lealtad al rey. Nada se dice acerca de la lealtad al obispo de Roma. Para muchos autores fue uno de los primeros pensadores en formular la teoría del origen divino del poder regio. Dios concedió la preeminencia a los príncipes para el gobierno de los pueblos, decía. Fue el primero de los grandes compiladores medievales. Fue canonizado en el año 1598 y en 1722 el Papa Inocencio XIII lo declaró doctor de la Iglesia. Los restos mortales de Isidoro se encuentran actualmente en la Basílica de San Isidoro de León, a donde fueron trasladados después de ser movidos de su sepulcro en Sevilla en el año 1063. Ese año el monarca leonés Fernando I comisionó a los obispos Albito de León y Ordoño de Astorga para obtener las reliquias del rey de la Taifa de Sevilla y cambiarlas al Mutadid, tributario suyo. Existen también algunas reliquias suyas en la Catedral de Murcia. En el altar mayor de la parroquia de la Anunciación de Áblad, en Almería, también se encuentra una reliquia de San Isidoro, donada por la Curia Romana en el mes de diciembre del 2008, con motivo de la congregación y consagración de dicho altar. San Isidoro fue un escritor muy prolífico y un infatigable compilador y recopilador. Compuso numerosos trabajos históricos y litúrgicos, tratados de astronomía y geografía, diálogos, enciclopedias, biografías de personas ilustres, textos teológicos y eclesiásticos, ensayos valorativos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento y un diccionario de sinónimos. Su obra más conocida es la de Etimologías, escrita hacia el 634, monumental enciclopedia que refleja la evolución del conocimiento desde la antigüedad pagana y cristiana hasta el siglo VII. Este texto, también llamado Orígenes y dividido en 20 libros con 448 capítulos, constituye una enorme obra enciclopédica en la que se recogen y sistematizan todos los ámbitos del saber de la época: teología, historia, literatura, arte, derecho, gramática, cosmología, ciencias naturales. Gracias a esta obra se hizo posible la conservación de la cultura romana y su transmisión a la España visigoda. Asimismo, cabe destacar su obra La Hispania, la cual es una colección de cánones conciliares y epístolas pontificias. Los cánones recogidos corresponden a concilios griegos, africanos, galicianos y españoles, mientras las epístolas pontificadas, más de un centenar, quedan agrupadas por orden cronológico. La riqueza de contenido y universalidad de sus planteamientos confieren a la obra La Hispania un papel de capital importancia, sin parangón posible por cualquier otra colección canónica de la misma época. La Hispania fue precedida desde mediados del siglo VI por un índice formado por el extracto de los cánones y constó de 3 recensiones: la isodoriana, correspondiente a la redacción primitiva; la juliana, de la época de San Julián de Toledo; y la vulgata,
o edición más difundida y utilizada, que habría de ser bien conocida en las Galias y que influyó además en otras colecciones canónicas posteriores. Casi 10 siglos después de su muerte, fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Inocencio XIII. Isidoro de Sevilla escribió diversas obras históricas, siendo la más importante Etimologías, como ya decíamos. Una obra extensa, compilación en la que almacena, sistematiza y condensa todo el conocimiento de la época. Otra obra, pero de menor importancia, es su Historia de los godos, vándalos y suevos, es decir, pueblos germánicos. Su libro de las etimologías, y es una de las cuestiones que se abordan en este libro, es definir el concepto de historia y diferenciar los tipos de historia que puede haber. Isidoro de Sevilla coloca la historia dentro del género de la gramática, ya que, al igual que en la antigüedad, la trata como un género literario. Dice que la historia es la narración de hechos acontecidos y que etimológicamente significa ver o conocer. Esto difiere de la concepción que tenía Heródoto, ya que para él significaba investigar esta palabra. Para Isidoro, los escritores antiguos solo escribían de lo que habían visto. Él hace una genealogía de la historia y cita como primer historiador a Moisés, que es el que hace la historia sobre el principio del mundo. Entre los griegos, el primer historiador sería Dares Frigio, que realmente fue un personaje de la Ilíada, un sacerdote de Troya. Isidoro lo considera así porque en el siglo VI aparece una historia apócrifa de la guerra de Troya, aparentemente escrita por este hombre, y será la fuente más valorada sobre este hecho durante la Edad Media, incluso más que Homero. El siguiente historiador griego en importancia considera que fue Heródoto. En las etimologías, Isidoro de Sevilla explica que los antiguos dividieron la filosofía en 3 partes, que según el formato de la tabla de tríadas se puede presentar así: física, lógica y ética. Cada una de ellas se puede subdividir a su vez. División de la física, decía Isidoro: geometría, aritmética y música. División de la lógica, decía Isidoro: gramática, dialéctica y retórica. Y la división de la ética la decía como la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Luego, Isidoro de Sevilla habla de la utilidad de la historia, que es para la enseñanza del momento presente. Este autor y esta obra serán muy influyentes durante toda la Edad Media. En la historia de los godos, vándalos y suevos, es la historia de los pueblos que se asientan en la península de España durante el siglo V después de Cristo. Ahora se da un paralelismo con lo ocurrido con Eusebio de Cesarea, porque escribe desde el lado de los visigodos, que son los pueblos que se enfrentan a los romanos. Su tarea debe ser que no se muestre a los visigodos como los malos y a los romanos como los buenos. Por eso dice que durante la conquista, todos los romanos que estuviesen en un lugar sagrado, como dentro de una iglesia, o que simplemente gritasen el nombre de Cristo, no fueran muertos ni hechos cautivos. Como teórico de la música, también a lo largo de sus escritos encontramos una serie de menciones a diversas cuestiones musicales que resultan trascendentales para conocer tanto el pensamiento como las prácticas musicales de aquella época. En las etimologías, la música se aborda en el libro 3, dentro del Quadrivium, junto con las matemáticas, la geometría y la astronomía. Allí, Isidoro de Sevilla habla sobre el valor de la memoria en música, ante la falta de notación musical, a no poderse escribir los sonidos. En esta misma obra encontramos afirmaciones sobre la música como: sin la música, ninguna disciplina puede ser perfecta, puesto que nada existe sin ella. En el libro 3, que nos da una idea del valor que se confería a la música entonces, junto con las instituciones de Casiodoro, constituyen una fuente de información esencial sobre las 7 artes liberales
entre las que se incluye la música. Asimismo, Isidoro hace referencias excepcionales sobre el repertorio litúrgico hispano más acorde con una visión práctica de la música. Esta perspectiva supone un primer paso hacia una nueva concepción de una teoría de la música más ligada a la realidad que a la especulación. Al igual que otros teóricos como Boecio, San Agustín o Casiodoro, Isidoro recoge en sus escritos términos como sinfonía o diafonía, que podrían identificarse como el sonar de varias voces, pero siempre son casos muy oscuros. Parece que este tipo de denominaciones podría hacer alusión a la aparición de dos sonidos sucesivos en vez de simultáneos. El minucioso estudio de estas fuentes es fundamental para determinar con exactitud el origen de la polifonía en la música clásica occidental. Entre otras obras de San Isidoro son algunos de sus trabajos, todos escritos en latín. Por ejemplo, la Crónica Majora, una historia universal. También un breve tratado teológico sobre la doctrina de la Trinidad, la naturaleza de Cristo, del paraíso, de los ángeles y de los hombres. También escribió sobre la naturaleza de las cosas. Un libro de astronomía e historia natural dedicado al rey visigodo Sisebuto. También se planteaba preguntas y respuestas sobre el Antiguo Testamento. También escribió un tratado místico sobre los significados alegóricos de los números, es decir, algo sobre numerología. Una serie de cartas breves también. Corre mucho en España una leyenda que, según cuenta esta leyenda, en 1063 el rey Fernando I guerreó por tierras de Badajoz y Sevilla e hizo tributario suyo al rey Taifa de Sevilla. De él consigue la entrega de las reliquias de Santa Justa, pero cuando su embajada llega a Sevilla a recogerlas, no las encuentra. Sin embargo, una vez en Sevilla, el obispo de León, miembro de la embajada, tiene una visión mientras duerme, gracias a la cual encuentran milagrosamente las reliquias de San Isidoro. El retorno se hace por la vía de la Plata. Cerca ya de León, la embajada se interna en tierras pantanosas, sin que los caballos puedan avanzar. Al taparles los ojos a los caballos, estos salen adelante dirigiéndose hacia la recién construida Iglesia de los Santos Juan y Pelayo, que desde entonces se llamará de San Isidro. Isidoro fue muy leído durante la Edad Media y el Renacimiento. Al menos 10 ediciones fueron impresas entre 1470 y 1530. Su influencia fue enorme entre sus contemporáneos. Braulio, obispo de Zaragoza y amigo de Isidoro, lo describió como el hombre elegido por Dios para salvar a los hispanos de la marea de la barbarie que amenazaba con inundar la civilización clásica en Hispania. El octavo concilio de Toledo, que se llevó a cabo en el 653, manifestó su admiración por la figura de Isidoro con las siguientes palabras de elogio: el extraordinario doctor, el último ornamento de la Iglesia Católica, el hombre más erudito de los últimos tiempos, el siempre nombrado con reverencia Isidoro, decía este lema. Este tributo fue ratificado por el 15º Concilio de Toledo, celebrado en 688. Entre sus discípulos se encuentra Ildefonso de Toledo. Todos los escritos históricos medievales de España estuvieron basados en las obras de Isidoro. Hasta el siglo XII fue transmitido mediante traducciones de fuentes árabes, siendo una de las fuentes principales para la penetración en Europa de los trabajos de Aristóteles y otros griegos, y también podemos decir de algunos sabios ya de origen musulmán. Por lo tanto, amigos, este gran doctor San Isidoro es en realidad un personaje clave para la cultura española. Y si lo es para la cultura española, seguramente lo es para nosotros, que tenemos nuestras culturas totalmente entrelazadas con el español. Vemos cómo Dios ha propiciado personas santas, perfectas, dignas,
preparadas, inteligentes, cultas. Bien lo decía el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, vemos que esto es real y es patente y podemos decir que es hasta físico, puesto que el Espíritu Santo es quien ha inspirado a estos doctores. Y es el Espíritu Santo el que les ha dado esta firmeza, esta autoridad moral y esta autoridad ética. Miren, son personas, como ya lo constatan ustedes, bien anotado en la historia, con autoridad sobre los reyes, sobre los gobernantes, sobre el pueblo. Como vemos ahora a nuestro amado Benedicto XVI, que también es una autoridad para reyes, gobernantes y pueblos. Pero vayamos a un breve corte y volvemos enseguida con ustedes aquí a Fe y Razón en María Visión, el oasis de la televisión. Volvemos. Queridos hermanos de María Visión, soy el Padre Antonio Casasola, párroco de la parroquia de San Miguel de Mezquitán, en Guadalajara. Nos acercamos, estamos ya dentro del tiempo de Cuaresma, en el que la Iglesia nos invita a 3 prácticas muy concretas: el ayuno, la oración y la limosna. La Cuaresma es como un gimnasio donde ejercitamos lo que es toda nuestra vida cristiana. El cristiano está llamado a seguir a Jesucristo, negándose a sí mismo. Con el ayuno, con la práctica del ayuno, quitándonos una comida, dejando de fumar, dejando de hacer cualquier cosita que nos es placentera, nos ejercitamos en la cesis del sufrimiento, porque tantas veces hacer la voluntad de Dios nos costará un sufrimiento, porque el que ama siempre tiene que dar algo de sí, dar la vida, como Cristo la ha dado por nosotros. Por eso la práctica del ayuno. La Iglesia habla de 2 días de ayuno, que son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y luego en la Iglesia Universal está la práctica del ayuno y la abstinencia de carne los viernes de Cuaresma. Aquí la Conferencia Episcopal Mexicana, conociendo la realidad y la pobreza de nuestro pueblo, pues concede que se pueda sustituir la abstinencia de carne por otra obra de piedad, de caridad, o por una privación que uno de cualquier cosa que le agrade, ofreciéndola en este sentido al Señor, como diciéndole que estamos dispuestos a sufrir antes que apartarnos de su voluntad. La oración nos es muy necesaria para entrar en la cruz. Cristo mismo oró en el Monte de los Olivos: Padre, si es posible que se pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestra felicidad, la vida en nosotros, está en poder hacer la voluntad de Dios. Y a veces nosotros queremos enmendarle la plana a Dios y queremos quitar la cruz de nuestra vida, pero no ese es el camino es pedir a Dios la fortaleza, abandonarnos en Él, sabiendo que Cristo no quedó en la cruz, sino que resucitó. Y la limosna, tan importante, poder amar a Dios con todas nuestras fuerzas, seguir solo a Cristo. Este mundo piensa que el dinero todo lo va a solucionar, pero si seguimos a Cristo, verdaderamente también con nuestros bienes, con todas nuestras fuerzas, estamos en el camino de la vida.
Por eso necesitamos ayunar, orar y hacer limosna en este tiempo. Porque